Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos llegando al final del seminario. Nos quedan 2 encuentros más y ya cerramos. Bueno, en el día de la fecha, nuestro invitado es Damián López, quien va a trabajar la clase 18, del sujeto al que se supone saber, de la primera díada y del bien. Damián López es psicoanalista, director de psicología en UCES, profesor adjunto de francesa en UCES, así como de Psicología de Adultos 1 y 2. Además es docente y supervisor en Centro 2 desde hace bastante tiempo. Bueno, gracias por aceptar la invitación, te cedo la palabra, me muteo. Bueno, muchas gracias a Centro 2, muchas gracias a Estela Marigulián por la invitación, diría por la invitación de siempre, porque este espacio de los seminarios, tengo el honor de estar integrándolo desde el primer seminario que se trabajó, recordábamos eso recién con Estela, y la verdad que es un espacio que disfruto muchísimo y es un formato que disfruto muchísimo. Yo lo llamé así y siempre lo repito, lo llamo como debut y despedida, ¿no? Digo, uno está trabajando una clase, ofreciendo por ahí una lectura posible de la clase, acompañando también una lectura posible de la clase o algunas lecturas posibles, y realmente está bueno que después hay un trabajo propio que hacen ustedes, que siguen haciendo con esa clase, y después la próxima trabajan con otro psicoanalista, con otra psicoanalista. Bien, y lo aclaro también porque yo tengo dos cuestiones que diría, cuestión de estilo, no porque las haya elegido, sino porque el estilo lo elige a uno, y una es que soy larguero, o sea que puedo necesitar tiempo para el desarrollo de las ideas, y la otra es que me gusta mucho ir como retomando, ir haciendo resignificaciones en encuentros sucesivos. Entonces esto siempre me pone a prueba, digamos, en esas dos particularidades, ¿no? Digo, tratar de organizar la formalización de una transmisión ajustada a la lectura específica de la clase, más allá de que traiga elementos de otros lados también de Lacan, pero ajustado a la lectura de la clase, y por supuesto que tenga a la vez un cierre que invite a una apertura. Bien. La clase que nos convoca, como bien dijo Estela, es una de las que ya conforman el tramo final del seminario. Necesito decir algunas cuestiones, no porque ustedes no las sepan, es más, calculo que en este espacio muchísimos, si no todos, repetimos algo, y es por ahí poder contextuar mínimamente el seminario 11, por supuesto esto desde el inicio lo han hecho y muy ampliamente, contextuar el seminario 11, ¿no? Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, los 4 conceptos, diríamos, introducidos por Freud, ¿no? Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, que lo ha propuesto en ese orden Lacan, ¿no? Digo, ya en la clase inaugural dice que ese es el orden en el que lo va a trabajar, y ese es el ordenamiento que tienen estas clases. Y a la vez ubicar 1964, esta clase es del 10 de junio de 1964, el desarrollo de este seminario fue todo en 1964, justamente porque las primeras clases previas a 1964 fueron cuando él denomina la excomunión, ¿no? Digo, cuando queda por fuera de la escuela, el no reconocimiento de la IPA. A ver, ¿por qué menciono esto? Porque obviamente este seminario está atravesadísimo por esas cuestiones, a tal punto que él comienza esta clase diciendo: formar analistas ha sido y sigue siendo la meta de mi enseñanza. La formación de los analistas es un tema muy actual en la investigación analítica. En la literatura analítica, empero, ya hemos visto diversas muestras de ello, no hay manera de dar con sus principios, ¿sí? Para todos los que han pasado por la experiencia de esta formación, está muy claro que, debido a su insuficiencia, los criterios son sustituidos por algo que pertenece al orden de la ceremonia y que en el caso que nos ocupa tiene una sola traducción: la simulación.
porque para el psicoanalista no hay ningún más allá sustancial al que pueda remitir aquello por la cual se siente autorizado a ejercer su función. Diría, a ver, me sale decir duro, ¿no? Duro en su expresión respecto de lo que él toma como posición crítica respecto de la formación de los analistas, respecto de aquello en lo que se autoriza un analista y, digamos, aquellos resguardos, aquellas garantías que puede buscar, o que, digo, este es el punto de la crítica, ¿no? Aquellas garantías, ¿dónde busca las garantías el analista? ¿No? ¿Qué le garantiza el ejercicio de su práctica y donde no es una titulación lo que obtiene? Entonces, diríamos, ¿en qué se ampara, podríamos señalar? ¿No? Y ahí, entonces, toma este aspecto a mi lectura, duro, ¿no? Cuando señala que la insuficiencia en la formación deriva en una ceremonia, ¿no? Dirigido esto obviamente al psicoanálisis de la IPA, podríamos señalar, ¿no? Bien, elementos que voy mencionando ahora y que es mi intención poder desplegar en este momento, en este tiempo de trabajo que compartimos. Primero, uno de ellos, el desarrollo, despliegue de esta conceptualización respecto de el sujeto supuesto saber, ¿sí? Digo, esta afirmación que dice Lacan, que la desarrolla en distintos lugares. Ya en el seminario 9, muchos de ustedes, si no todos, han transitado también por la transmisión en este espacio del seminario 9, entonces, bueno, en una de las clases Lacan ahí menciona, ¿no? El sujeto supuesto saber. En la clase anterior, ahora voy a leer un pequeño párrafo, ya menciona el sujeto supuesto saber, ahí donde está hablando de Descartes y la cogitación cartesiana, y también cómo de ahí deriva, digamos, en una idea de sujeto, podríamos decir, ¿no? En relación al sujeto cartesiano. Esa es una entonces de las ideas que voy a desarrollar, el desplegar, diríamos. Espero poder hacerlo con algunas coordenadas que no lo simplifiquen demasiado, ¿sí? Digo, porque hay una lectura que se puede hacer del sujeto supuesto saber que podríamos ubicarlo por ahí en una vertiente que no es inválida, anticipo, ahora la voy a desplegar, pero podríamos decir es insuficiente, ¿sí? a la idea de pensar en el psicoanálisis, ¿sí? La otra, esa es una de las ideas. La otra, el otro ítem, diríamos así, que me gustaría poder avanzar también, es la articulación que desarrolla entre transferencia y contratransferencia. ¿Sí? También ahí algún párrafo de esta clase dice cosas también interesantes que me gustaría rescatar, también diría para tratar de aportar algún otro elemento que no sea, que vaya más allá de lo que tampoco es inválido, pero insuficiente, de pensar la contratransferencia meramente como resistencia del analista, ¿no? Digo, Lacan no es lo único que dijo, y esta es una buena ocasión para encontrarse con la letra de estas otras cosas que dijo a propósito de la contratransferencia. El otro eje que también voy a estar entramando, estos no van a ser compartimentos estancos, sino que más o menos los voy a ir entramando. El otro eje que también me gustaría ir entramando es el deseo del analista, ¿sí? Digo, es poder pensar en el deseo del analista, el deseo del analista como función, podríamos decir, y por ahí también se despliegan otros elementos que estarían interesantes poder traer dejar establecidos algunas trazas también, y hace un par de esquemas Lacan acá en esta clase, ¿sí? Uno de ellos son los círculos de Euler, ¿sí? Donde trabaja el placer, el displacer, el yo, ¿sí? Digo, los voy a ir
diríamos, no los traje para presentar esos esquemas, pero sí los voy a ir apalabrando, voy a ir hablando de eso. Y lo mismo también con las escrituras que hace, el esquema en la página 245, ¿sí? Que es en el apartado 2, que hace una serie de escrituras que orientan un poco para pensar, para poder trabajar también la noción del sujeto representado entre los significantes y pensar también algunos avatares cuando, diríamos así, cuando el sujeto no consigue esa representación en el significante, y es lo que Lacan va trabajando por la vía de la holofrase, y ahí menciona particularmente 3 coordenadas de la clínica, tres instancias clínicas que podríamos pensar en relación a la psicosis, a la debilidad mental y lo que podríamos pensar también en relación a lo que podríamos llamar en general clínica de borde, afecciones psicosomáticas, ¿no? Digo, es ahí donde Lacan acude, diríamos, a esta noción de el significante 1 y el significante 2 pegoteado y esta idea de la holofrase. Bien. Como ven, hay una apoyatura bastante importante en las clases que ya trabajaron recientemente, donde desarrollaron las operaciones de causación subjetiva, alienación y separación, ¿sí? Y todo ese recorrido que va estableciendo Lacan. Podríamos pensar que la holofrase es un avatar, diríamos, ahí en donde el sujeto no yace afanísico. Esta es otra idea fuerte, diríamos así, que cabe subrayar a doble trazo, porque en esta clase así lo menciona, ¿no? Que el sujeto yace afanísico entre los significantes. ¿Qué quiere decir? Que a la categoría de sujeto, podríamos señalar, le va la idea de la desaparición, no la de la consolidación en relación a ningún significante, pero diríamos, no es el ser, sino que el sujeto es eso que, digamos, le va muy bien la definición de la estructura de iancia, ¿no? Digo, porque decir yace afanísico es decir, es lo que encontramos, o es lo que es el efecto entre los significantes, precisamente porque hay falta, ¿sí? Podríamos señalar eso, porque hay intervalo, ¿sí? Digo que ese es un término que Lacan trabaja en relación a alienación y separación. Bien. Un elemento más, y ahora voy a ir desplegando con algunas pequeñas citas, un elemento más que acá quiero mencionar, y es el siguiente. Un segundito. Esta clase forma parte de las 4 que conforman el apartado de el campo del otro, el retorno y el retorno a la transferencia, ¿sí? El campo del otro y el retorno a la transferencia. Por eso es que en esta clase también va a hablar de la transferencia, y en la próxima lo va a retomar, va a profundizar más porque lo va a articular con la interpretación, ¿sí? Ahora bien, un lazo más, por último, que invito a hacer, porque yo no voy a hacer a tiempo de desarrollarlo, pero les recomiendo, hay un escrito de Lacan que seguramente conocerán, que se llama Del trip de Freud y el deseo del psicoanalista, ¿sí? Que forma parte de los escritos, y que forma parte de los escritos, y para ser más exacto, esta es podríamos decir, son unas notas de un coloquio que se celebró en 1964, el mismo año de este seminario, pero en enero, ¿sí? A comienzo del año 64, entre el 7 y el 12 de enero. Lo dejo por ahí mencionado porque ya es interesante la articulación, ¿no? Del trip de Freud, ¿no? Digo, está relacionando la pulsión con el deseo del psicoanalista. ¿Sí? Digo, me parece importantísimo porque en esta clase también va a tomar como eje fuerte a la pulsión. Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. En esta clase toma fuertemente el concepto de pulsión, ¿no? De hecho, le dedica ahí algunos párrafos, unas carillas, a trabajar este concepto.
Bien. En la clase anterior, ¿no? De el sujeto y el otro dos, la fánesis, la clase inmediatamente anterior, una cita dice: el sujeto al que se supone saber en el análisis es el analista. La próxima vez examinaremos, a propósito de la función de la transferencia, a qué se debe que nosotros no tengamos necesidad alguna de la idea de un ser perfecto e infinito. ¿A quién se le ocurriría atribuir esas dimensiones de perfección e infinitud a su analista? ¿Sí? Digo, esto es lo que viene, lo que dejó dicho en la clase anterior y señala que ahora va a trabajar. En esta clase dice, el analista, en esta clase que estamos trabajando, dice, el analista no es un dios. ¿Sí? Recordemos que viene hablando de Descartes, ¿no? Del lugar de la duda, si se puede depositar la creencia en alguien, ¿no? Dice, el analista no es un dios. Entonces, pregunta Lacan, ¿no? ¿A qué se debe esta confianza? ¿En torno a qué gira? ¿Sí? Si el analista no es Dios, hay una confianza en él. Entonces, ¿en torno a qué gira esta confianza? Va a decir que esta pregunta no puede ser eludida por el psicoanalista, ¿no? Dice, bueno, que alguien podría transitar sin hacerse esta pregunta, justamente el psicoanalista no puede obviarla. Dice, no queda eludida por el psicoanalista e insiste con la pregunta, ¿no? ¿En torno a qué gira? Y va a decir que ese punto axial, el centro, lo que hace eje, es el deseo del psicoanalista. ¿Sí? Digo, esto es lo que va a señalar acá Lacan. Hace una articulación entre el fenómeno del inconsciente y la revisión del sujeto cartesiano. Y parte, dice, ¿no? Para hacer esa revisión, parte del fenómeno de la transferencia. ¿Sí? Si el sujeto del psicoanálisis, como dice Lacan, es el sujeto de la ciencia, ¿no? Acá articula un poquito con el sujeto al que se supone saber. Diríamos, si el sujeto cartesiano, el sujeto de la ciencia, el sujeto del psicoanálisis, como dice Lacan, es el sujeto de la ciencia. Por supuesto que se puede desplegar también y muy profundamente la idea o la articulación del psicoanálisis y la ciencia, si el psicoanálisis es ciencia, el valor científico, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, eso lo dejo esbozado, pero digo, voy a este punto, ¿no? De pensar qué está diciendo Lacan en esta articulación, pensando en la ciencia, pensando en el psicoanálisis y pensando en esta categoría de el sujeto al que se supone saber, ¿no? Y acá podríamos hacer una articulación. Yo dije que hay una lectura, y es esta que hace Lacan, sí, pero no es la única que va a hacer Lacan, de acá en adelante, digo, en este seminario y en los seminarios siguientes, también en el seminario 16 ahonda mucho esta cuestión. Podríamos decir, es verdad, al que se le supone saber es al analista, ¿sí? Y podríamos decir, es una impronta de las neurosis, ¿no? Digo, es una impronta de las neurosis adjudicar un sujeto, ¿no? Al saber. ¿Sí? Digo, es una impronta de las neurosis. ¿Qué quiero decir con esto? Se enlaza en las neurosis que ese saber lo porte alguien, ¿sí? Y ese saber en el psicoanálisis, en el análisis, perdón, se le adjudica al analista. Se le supone que el analista sabe, ¿sí? Está claro que esta lectura invita a pensar que esa suposición de saber es la que le atribuye, podríamos decir así, la que queda, ¿no? Del lado del analizante hacia el analista. Parecido pero distinto es pensar en adjudicarle un sujeto al saber. ¿Sí? Ahí diríamos, bueno, ¿quién tiene el saber? ¿Sí? Y cómo adjudicar, cómo ir en pos de un sujeto en relación a ese saber. ¿Sí?
No sé si se entiende la diferencia. Una cosa es que haya alguien que efectivamente lo porte, ¿no? Esté en el lugar del saber, y otra cosa es que hay un saber. Eso habla, ¿no? Podríamos decir, pero es eso habla, ¿no? El ello, podríamos decir con Freud, ¿no? Y entonces diríamos, claro, ¿y cuál es el saber, perdón, cuál es el sujeto de ese saber que ahí es siendo, que ahí habla, podríamos decir, ¿no? Si se entiende la articulación que estoy haciendo, quiero remarcar entonces, diríamos, dos dimensiones. Una, aquella que podría invitar a pensar el lugar de, lo digo de diferentes maneras, la persona del analista, el lugar de el yo, ¿sí? Digo, ahí eso tiene el saber, y otra, y diríamos, ya podríamos anticipar, claro, pero no va por ahí la propuesta del psicoanálisis, ¿no? Digo, no va por la vía de la adjudicación de un saber al yo, no va por la vía de la adjudicación de un saber a la persona de nadie, diríamos, ¿no? Y también podríamos decir que muchas veces se escucha esta bueno, muchas veces se escucha esta dimensión de adjudicación de saber en los análisis, ¿no? Digo, como casi diría como un pasaje necesario. El punto es cómo de ahí se desprende hacia otra cosa. Hago el gesto, a mí me resulta inevitable estar pensando todo el tiempo, es el recurso que tengo, me resulta inevitable estar pensando todo el tiempo, tengo ahí, por ahí dibujado en algún lugar el grafo del deseo, ¿no? Entonces, si lo pueden recuperar, diríamos así, estoy hablando de justamente lo que podría abrir a las dos dimensiones del grafo del deseo, ¿no? Digo, la coagulación imaginaria por el circuito, por el primer piso del grafo, y la apertura, diríamos así, al enigma, ¿sí? Podríamos decir, de un saber que allí se expresa a lo que hay que adjudicarle, diríamos así, y en eso radica la intervención o el porqué de la dirección de la cura, a lo que habrá que adjudicarle, diríamos así, algún efecto de sujeto a ese saber que allí se produce, diríamos, en acto, ¿sí? Bien, entonces, si diferencio algo, es una dimensión necesaria por la vía de lo imaginario y otra dimensión más simbólica, diríamos así, en donde ahí hace desembarco esta idea de el deseo del analista, ¿sí? Voy a leer una cita de la página 243 que dice, viene hablando Lacan, ¿no? Y dice, bueno, desear y no querer desear, ¿no? Dice, es lo mismo, ¿no? Viene señalando eso, que alguien no quiera desear y que quiera desear, ¿no? Dice, quedan en un mismo punto, ¿no? Y articula con la banda de Moebius. Dice, no querer desear es querer no desear. A esta disciplina se dedicaron para encontrar una salida a las impases de la interrogación socrática, precisamente unos que no fueron solo filósofos, sino también religiosos a su manera, los estoicos, los epicúreos. El sujeto sabe que no querer desear encierra en sí algo tan irrefutable como esa banda de Moebius, que no tiene revés, pues al recorrerla se regresa matemáticamente a la superficie, que supuestamente debería constituir su otra cara, ¿sí? Entonces dice, no hay atravesamiento ahí, ¿no? Entre desear y no querer desear, ¿no? Dice, allí es donde está citado el analista. Esta es principalmente la cita que quería traer. Allí es principalmente donde está citado el analista. En la medida en que se supone que el analista sabe, se supone también que irá al encuentro del deseo inconsciente, ¿sí? La pared que me acompaña atrás está demasiado blanca. Si la tuviera que decorar con algo, sería con esta frase. No, me parece rigurosísimo lo que está diciendo, ¿no? En la medida en que se supone que el analista sabe, se supone también que irá al encuentro del deseo inconsciente. Por eso digo, y la próxima vez lo ilustraré con un dibujito topológico
que ya ha estado antes en la pizarra, es el 8, ¿no? Digo, es el 8 interior que va a ser en la próxima clase, o en la otra incluso, no en la que viene, sino en la otra. Dice ese dibujito topológico que ya ha estado antes en la pizarra, que el deseo es el eje, el pivote, el mango, el martillo, gracias al cual se aplica el elemento fuerza, la inercia, que hay tras lo que se formula primero en el discurso del paciente, como demanda, o sea, la transferencia. El eje, el punto común de esta hacha de doble filo, es el deseo del analista, que designo aquí como una función esencial. Y no me vengan a decir que no nombro ese deseo, porque es precisamente el punto que solo es articulable por la relación del deseo con el deseo. Bien. Voy a ver un poquitito con la cita, digo un poquitito porque quiero pasar, a ver cómo se estaría ansioso para, para seguir avanzando con las otras cosas que fui mencionando, pero bueno, me detengo un poco acá porque me parece que es muy interesante esta convocatoria, ¿no? Porque viene señalando, a ver, yo lo sintetizaría así. Diría, ¿tiene algún saber el analista? ¿Tiene algún saber el analista? Sí. El analista, el saber que tiene es ir al encuentro del deseo inconsciente. ¿Sí? Y ahí tienen esta articulación entre el sujeto supuesto saber, esa adjudicación de un saber, diríamos así, diría de la que se corre, ¿no? Ahora voy a usar otra expresión para eso, porque digo, el analista no consolida esa suposición, sino que en todo caso, esa suposición de saber, sino que en todo caso, si hay ahí analista, y tomo acá la figura que va trabajando Lacan en esta clase, que podríamos decir, hay analista si no se engaña, es una frase de Lacan, digo, hablar de la del engaño. Hay analista si no se engaña en esa vuelta de la demanda, que es lo que dice acá Lacan, ¿no? Digo, hay un punto más allá de la demanda. Si el analista no va más allá de esa demanda, no puede separar, ¿no? Digo, no puede hacer de abridor, ¿no? Digo, entre la demanda y el deseo, entonces diría, cabe, ¿no? Digo, lo digo así, después lo conversamos, diría, ahí no hay función analista, ¿no? Digo, ahí habrá otra cosa, ¿no? Digo, habrá, si se quiere, podrá haber efecto terapéutico, ¿no? Digo, habrá terapéuticas que se asientan en esa base de la demanda, ¿no? Del circuito del yo, podríamos decir, ¿no? Pero no habrá función analista. La función analista es la que puede justamente interpretar, lo digo de esta manera y dejo para que con derecho de inventario después interroguen esto que digo con la clase siguiente, ¿sí? Cuando trabajen la clase siguiente, porque diría, el analista es, la función del analista es, y hay analista ahí donde hay interpretación del deseo inconsciente. ¿Sí? Diríamos, ¿tiene algún saber el analista? Sí, muy básico, interpretar. Cuando no hay interpretación, el análisis desfallece, el análisis cae, podríamos señalar, ¿no? Lo que por ahí se puede escuchar de distintas maneras en los consultorios, eh, más o menos del orden de que se dejaron de analizar con X analista y decía porque ya no me decía nada. Digo, son expresiones que siempre apelo a esa porque me da mucha gracia, ¿no? Digo, pues siempre pienso que era mudo, era muda, no, hablaba, pero no decía nada. ¿No? Y diríamos, claro, ¿qué decir? No había un decir, diríamos así, que toque la letra, ¿no? Que toque la letra inconsciente. Entonces, había desfallecimiento del analista. Por supuesto, esto que digo no es para señalar ninguna posición ideal del analista, porque así como digo, posiblemente vaya algún paciente a decir, me analizaba con Damián López y ya no me decía nada. ¿No? Digo, nadie está exento de eso, no digo, porque a veces no nos enteramos de esto, ¿no? Bien, entonces, queda establecido, bueno, vieron ahí un montón de atributos acá, ¿no? Cuando habla del deseo. Dice el pivote, el mango, el martillo,
¿no? Gracias al cual se aplica ese elemento que es la inercia, ¿no? Eh, y hay si dibujan, ¿no?, la fuerza, los vectores de la fuerza, se dibujan en física, bueno, tiene una forma rotacional, ¿no?, que hace pensar en esto que está diciendo Lacan. Es como si dijéramos, lo que pone a funcionar el análisis es el deseo, y el deseo del analista es la otra cara, diríamos así, o es, por eso lo pone como una hacha de doble filo, ¿no? Entonces diríamos, el deseo es el deseo del otro. Ahí podrían estar conjugados el deseo de ese analizante y el deseo del analista, que no tiene nada que ver con el deseo de ese sujeto que es analista. ¿Sí? No tiene nada que ver ese deseo con el deseo del analista, porque el deseo del analista está, diríamos, es lo que sostiene, está destinado, ¿no?, como acá señala, a ir al encuentro del inconsciente de ese analizante. Podríamos decir que justamente esto es lo que vendría a explicar, o vendría, digamos, un elemento para tener en cuenta ahí donde se menciona que el único sujeto en el análisis es el del analizante. Lo que no quiere decir, aprovecho esto para ir un poquito a otra vertiente, un segundito. Voy a la vertiente de la transferencia, ¿sí? Digo, para poder traer una cita más de la transferencia. No estoy ordenado con las citas, ¿sí? Digo, ahora voy a la página 239, ¿sí? Digo, voy un poquito antes, ¿sí? Pero me servía más, digamos, articularlo de esta manera, ¿no? Entonces digo, no está exento de aparecer el sujeto, podríamos decir así, ¿no?, de ese que está ahí como analista. No está exento de aparecer. Más bien podríamos pensar, y ahora voy a leer acá la cita cuando habla de la transferencia y la contratransferencia, más bien podríamos pensar, ¿no?, que tal vez la contratransferencia da cuenta de cómo aparece en escena, ¿no?, de cómo aparece en escena el sujeto del analista. ¿Sí? Acá anticipo algo, ahora leo, pero anticipo algo de un escrito que leí, que suelo trabajar seguido y lo llevo a distintos lados. Es un escrito de Víctor Jünger, que trabajó mucho contra transferencia y deseo del analista, ¿no? Digo, y lo tiene trabajado hay distintos escritos donde él trabaja esto. Y allí leí como una doble intervención que él menciona, ¿no? Digo, doble intervención, sí, doble intervención. Una en la que señala que algo así, como que es inevitable que el analista desee, ¿no? Podríamos mencionar, y que su deseo, como si fuera inevitable, que se filtre tal vez en algún momento y frente a algunas coordenadas, diríamos, es inevitable que aparezca en escena el deseo, ¿no? Podríamos mencionar así, que aparezca en escena el sujeto. El problema no es ese, podríamos mencionar. El problema es cuando no se opera, diríamos así, en una función de barrido. Esa es la intervención, la lectura que me agradó, ¿no? Como en una función de barrido para sacar eso de la escena, ¿sí? Diríamos, no para que no aparezca. Esto es interesante porque podríamos decir, ¿habría garantía de pureza? No, pero debería haber garantía de trabajo del analista, deseo del analista, que es lo que permite, diríamos, barrer, lo digo de otra manera, barrer su persona de la escena. ¿Sí? Bien. Dice acá, y otro elemento por ahí interesante. Si no se consigue barrer la persona del analista, digo, la persona de la escena, con lo cual, diríamos, indicaría por ahí un punto de caída del deseo del analista, ¿sí? Indicaría un punto de caída, e indicaría por ahí un punto de una transacción
con el paciente, lo digo así, ¿no? Una transacción en términos narcisistas. ¿Sí? Sería dejar el dispositivo, ¿no? En ese momento, dejar el dispositivo en manos de el eje y el circuito imaginario. ¿Sí? Justamente sin propiciar el otro elemento, que es lo que viene a hacer corte con eso. ¿Sí? Digo, el corte de justamente la coagulación de la demanda, ¿no? Digo, lo que viene a hacer corte de la coagulación de la demanda es lo que podríamos llamar el deseo del analista. Leo un par de párrafos de la transferencia y la contratransferencia. Dice, la transferencia, perdón, la transferencia es un fenómeno que incluye juntos al sujeto y al psicoanalista. Dividirlo mediante los términos de transferencia y contratransferencia, por más atrevidas y desenfadadas que sean las afirmaciones sobre el tema, nunca pasa de ser una manera de eludir el meollo del asunto. ¿Sí? Dice, la transferencia es un fenómeno esencial ligado al deseo como fenómeno nodal del ser humano y que fue descubierto antes de Freud. La transferencia quedó perfectamente articulada y con el extremado rigor en un texto donde se discute sobre el amor, el banquete de Platón, y dediqué gran parte de un año en que hablé de la transferencia a demostrarlo. ¿Sí? Bueno, subrayo, así como antes iba por la vía de pensar el sujeto al que se supone saber, iba por la idea de, diríamos, por un eje, que sería el de que podría establecerse un circuito, ¿no? Que sería, bueno, el sujeto supuesto saber es cuando el analizante le supone saber al analista, y diríamos, sí, es así, podría ser momento inaugural, es necesario que eso acontezca, ¿no? Lacan incluso dice, es un problema cuando esa adjudicación que el sujeto la hace per se, por eso habla del sujeto de la ciencia, ¿no? Digo, siempre hay que adjudicar un sujeto al saber, ¿no? Entonces dice, esa adjudicación que el sujeto hace per se es un problema cuando no acontece, ¿no? En los movimientos iniciales, porque eso dificulta la instalación de la transferencia. No se podría hablar de instalación de la transferencia, es un momento necesario esta adjudicación de saber. Y así como dije, bueno, esa es una vertiente para pensar el sujeto supuesto saber y es válida, entonces trataba de traer un elemento más para que no quede en ese circuito, no inexacto, pero escaso, como decía, y ahí hice la otra articulación. Lo mismo me interesa este párrafo por el mismo tema de la contratransferencia. Es Lacan mismo el que dice que la contratransferencia es la resistencia del analista, ¿no? Y diríamos, no sé ustedes, pero a veces es lo único que se escucha en el ambiente lacaniano cuando se habla de contratransferencia. ¿No? Dice, che, contratransferencia, es la resistencia del analista, ya está. Pero la realidad es que Lacan dijo cosas que tienen más vuelo para el trabajo, ¿no? Porque en todo caso dice, es un fenómeno que incluye juntos la transferencia y no va, ¿no? Dividirlo mediante términos de transferencia y contratransferencia, por más atrevidas y desenfadadas estas afirmaciones, nunca pasa de ser una manera de eludir el meollo de la cuestión, ¿no? Distinto es que nos preguntemos qué se pone a jugar en la transferencia, qué uso digo, ¿qué lectura puede hacer el analista respecto de la contratransferencia y qué uso puede hacer de ella? De manera distinta, cuando digo qué uso, lo digo separándonos o separándome de la propuesta de los post-freudianos que hacían todo el circuito del análisis a partir de la lectura. La dirección de la cura estaba comandada a partir de la lectura de la contratransferencia. Aquello que me acontece a mí de lo que el otro me despierta, el sujeto me despierta, podríamos decir, ¿no? Acá podría hacerse una lectura, ¿no? Y es, hay algo que ahí está aconteciendo, ¿no? En los términos que sea, podría ser, no es usted me produce desagrado,
¿no? No, la lectura podría ser, hay algo que genera desagrado, ¿no? Podría ser esa la lectura, ¿no? Para ver esto, qué retorno puede tener para el analizante, ¿no? Como aquello que está dirigido necesariamente, y yo hago la lectura de lo que me acontece a mi persona, ¿sí? Bien. El otro, hago un recorrido, a ver, sí. Me tomo un ratito más, tenemos, ¿no? Un ratito más, sí. Sí, sí, ok, ok. Lo que sí, aguárdenme un segundito que voy a enchufar la máquina, si no, si no, no tenemos un ratito más. Un segundito. Ahí estamos, perdón. Ahí. Esperen que abro, ahí está. El otro elemento que, retomando la clase anterior y que me parece importante tener acá, que toma vigencia, diríamos, en esta clase, es, diríamos, por ahí esta clase sirve mucho, y estos seminarios, para ubicar de dónde acompañar a Lacan en la construcción y de dónde uno va tomando apoyatura para afirmar esto que venía diciendo antes, que lo esbocé como tema, de que el sujeto yace en el intervalo, ¿sí? Que el sujeto no es ni un significante ni otro, eh, que va la idea de lo afanísico, digo, como esta idea de que está siempre desapareciendo, ¿sí? Detrás de ese, o diríamos, está siempre desapareciendo como efecto de ese significante binario, ¿sí? Y que Lacan acá va a mencionar las consecuencias clínicas, podríamos decir, en donde eso puede no acontecer, ¿sí? Para que un sujeto, donde eso puede no acontecer, perdón, me quedé con esta idea que dice Lacan de justamente lo que llama holofrase, ¿no? Que yo hago el gesto con los dedos como si dijera la holofrase como la juntura sin intervalo de los dos significantes, ¿sí? El punto en donde no hay corte en la cadena significante, ¿sí? Una prima mía, cuando era chiquita, ya somos los dos grandes, yo más que ella, pero ella también es grande. Una prima mía venía, un día viene corriendo, era muy chiquita, y me dice, mira, 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 se me pegajuntaron los dedos, ¿no? Estaba comiendo un caramelo y se le había pegado los dedos, y me quedó de aquella época. Yo ni idea que iba a estudiar ni psicología ni psicoanálisis. Pero se me pegajuntaron los dedos. Qué sinónimos, y a la vez cuánto dicho en acto de pegar juntos y pegar y juntar, ¿no? Digo, bueno, entonces diría, en la holofrase se pegajuntean los significantes. ¿Y qué quiere decir esto? Lo retomo por lo siguiente. Mínimo pasaje, mínimo, mínimo. En alienación y separación, a ver, yo lo diría así. En alienación, el sujeto queda, eso que va a devenir sujeto, pero también podríamos decir el sujeto. En la alienación queda, así como queda amparado, queda capturado en la cadena significante del otro. ¿Sí? Digo, lo señalo así para restarle, digamos, el valor, ningún valor negativo, son operaciones de causación subjetiva, no podría haber sujetos sin esas operaciones, ¿no? Podría decir Lacan. Entonces digo, la alienación, ¿cuál es la característica? Que así como lo aloja esa malla significante,
es una malla, es una red, que así como lo aloja, digamos, lo captura, podríamos decir, ¿no? Le quita, podríamos decir así, le quita la libertad al sujeto, ¿no? Podríamos pensar así. Momento fundante, inaugural, necesario en esta operación que se llama alienación-separación. Se dividen en dos, pero es una operación. Lo característico de la separación, que Lacan va a decir operación circular pero no recíproca, ¿vieron? Esta es una linda frase. Retengamos esto, ¿no? Operación circular pero no recíproca, porque después lo voy a mencionar en un pasajito y creo que va a ser el último, para poder hablar de los círculos de Euler y cuando habla del placer, el displacer, ¿no? Y alguna mínima lectura, diríamos, de por qué Lacan hace estos círculos y qué le interesa a él introducir, ¿no? Entonces digo, cuando él habla de la separación como operación circular no recíproca, él dice que algo característico de la separación es que el sujeto, y diríamos, es la condición de la separación, el sujeto ataca la cadena significante, ¿no? Él señala esto, ¿no? El sujeto, ¿y qué quiere decir que ataca la cadena significante? Diría sencillamente, tan básicamente como que el sujeto interroga a la cadena significante del otro. ¿No? Lacan vieron que juega ahí con un par de preguntas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que Lacan muy sabiamente dice, cuando los niños hacen esa pregunta, no se quedan con la respuesta del por qué. Lo que le interesan es el punto en donde el otro se cae con su saber, no sabe, ¿no? Y uno puede hacer un ejercicio, ¿no? Si algún niño o niña pregunta ¿y por qué? Respóndanle. Si vuelve a preguntar por qué, respóndanle. Si vuelve a preguntar por qué, díganle, yo te respondo, pero decime cuál fue la respuesta anterior que te di y no la saben. porque, porque no importa la respuesta, lo que importa es que uno aparezca en falta. Esa es el ataque de la cadena, es encontrarse con la falta del otro. Encontrar que el otro no sabe, ¿sí? Entonces diría, quien puede, ¿no? Digo, quien puede hacer esa función, ¿no? Digo, esto que llamo separación, ¿no? Quien tiene a disposición esa función, permítanme hacer una diferencia entre la operación y disponer de la función, ¿sí? Digo, puede estar la operación, pero pregunta Fernanda si podría hacer la pregunta del ¿qué me quieres? Sí, Fernanda. Diría así, sobre esto que estoy diciendo, se sustenta, es como si lo pensamos como en una temporalidad, yo diría que en esto de la operación, en este momento fundante de alienación y separación, se sustenta la construcción de la pregunta del ¿qué me quieres? Como axioma, diríamos, ¿no? Cuya respuesta, podríamos decir, es el axioma fantasmático, ¿sí? Pero diría que tiene esto como base, sí, sí, pero va en la misma dirección, ¿eh? En el punto, en la pregunta ¿qué me quieres? ¿No? Esta pregunta que le llega al sujeto, ¿qué me quieres? Digo que le llega porque, de vuelta, eh, no hay ningún otro que le hace esa pregunta. Es la pregunta que le llega al sujeto en lo más íntimo respecto de su deseo, ¿no? Es como si le llega esa pregunta ¿de dónde? De eso, ¿no? Diríamos, no de un sujeto, ¿no? Sino que la pregunta que habita al sujeto, ¿no? Podríamos decir, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en relación a tu deseo? Podría ser, ¿no? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué me dice en eso que me dice? Ese sería el ataque a la cadena. eh, bueno, Jessy, un saludo, gracias. Ese sería la pregunta sustancial, diríamos, un sujeto que puede interrogar al otro más allá de lo que está diciendo, ¿sí? Para que eso tenga lugar, para que eso tenga lugar, para que esa pregunta tiene lugar, tiene que haber ubicado en el otro un intersticio, ¿sí? Digo, una endijita, ¿no? Digo, y también diríamos, el otro tiene que haber hecho algo también para ofrecer esa indijita, ¿no? Digo, podríamos pensar, digo, el otro, si lo pensamos encarnado en alguien, ¿no? Pero viene al caso, ¿no? Digo, y muchas veces el sujeto no encuentra ese intersticio donde poder localizarse. A ver,
¿Qué queda dicho ahí? El sujeto en el intersticio. Ni en un significante ni en el otro. En el intersticio. En una falta, perfecto, sí, en una falta. Si no hay falta, no digo en esa falta, ¿falta de qué? Falta de, diríamos, falta de representación, podríamos decir, porque esos significantes no alcanzan a representar algo, podríamos decir, ¿no? Digo, hay algo que no es alcanzado por esos significantes y el sujeto puede interrogar ese intersticio. Ese es el ataque a la cadena significante. Cuando no hay, diríamos, cuando el sujeto no, a ver, perdónenme, me quedé con lo siguiente, porque quería recuperar la cita, ¿sí? Digo, ahí donde dice, la cita que leía antes, ¿no? Cuando hacía esta articulación en relación a la demanda, ¿sí? Entonces, eh, perdónenme que la estoy recuperando, ¿eh? Dice, estoy en la página 243, ¿no? Que dice, allí es donde está citado el analista, en la medida que supone que el analista sabe, ¿no? Viene haciendo ese recorrido. Dice, el deseo es el eje, el pivote, tras lo que se formula primero en el discurso del paciente como demanda, ¿sí? Dice ahí, ¿no? Porque lo que remarco ahí es lo siguiente. El sujeto interrogando, yendo en búsqueda de ese intersticio, quiere decir que el sujeto interroga la demanda del otro. ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo con esto que me estás diciendo? Es una pregunta casi diría de segundo orden, es una pregunta que eleva a la segunda potencia, ¿no? Digo, no se queda en la concretud, digamos así, del sentido de lo que le está diciendo. Está interrogando qué le está diciendo en eso que está diciendo. Vale decir, interroga la estructura propia de la demanda del otro. La holofrase, ¿de qué daría cuenta? De no poder interrogar esa demanda. La holofrase daría cuenta de, vieron que se lo llama de distinta manera, ¿no? Los significantes congelados, los significantes coagulados, rígidos, monolíticos, no sé, digo, un montón de sinonimias podría haber, pero que diríamos, claro, están señalando que ahí no hay algo del orden de la dialéctica entre los significantes, no hay desplazamiento, ¿sí? Y es lo que Lacan acá va a mencionar como o hay sucesión de sentidos, ¿sí? Porque hay un sujeto cero, ¿no? Digo, estoy en las formulitas que hacen la página 245, ¿no? Hay algo ahí que no se desplaza, dice, ¿no? O hay sucesión de identificaciones o sucesión de sentidos, va a decir, ¿no? Leo un parrafito, ¿sí? Ah, perdón, una pregunta de Silvia. Dice, ¿qué pasa cuando el sujeto no quiere separarse del otro? Eh, y es a ver, es una pregunta enigmática, Silvia, porque ¿desde qué lugar diríamos que quiere o no quiere, ¿no? Digo, por eso digo, la lectura va al punto al caso por caso, eh, y diría de alguna manera, podríamos decir, y en la neurosis nunca quiere del todo. Padece de no, si podríamos pensar así, ¿no? Padece de no querer del todo separarse. Se puede quejar como Dora, ¿no? Por citar un ejemplo que conocemos todos, se puede quejar de Dora, del lugar de víctima, ¿no? Digo, y por algo Freud le invita a pensar, ¿no? Como si trata de introducir ahí algo eh, de la construcción de un saber, si tendrá algo que ver en eso que le pasa, pero es como una invitación a una apertura, ¿no? Digo, vale el ejemplo para eso. Eh, Porque indudablemente el sujeto no es sin el otro, es como si estuviéramos pensando que alienación y separación operan todo el tiempo para el sujeto, ¿no? Digo, el movimiento de alienación, separación es algo que se pone a jugar todo el tiempo. Leo una cita y después voy a los gráficos de los círculos de Euler, 2 minutitos para por lo menos dejar un titular. Arriba del grafiquito dice, cuando articulamos así la experiencia pavloviana, que
viene hablando de la experiencia de Pavlov, del perro de Pavlov, conocemos el estímulo condicionado, ¿no? Digo, algo que funciona, diríamos así, un significante que funciona más como signo que como significante, ¿no? Digo, la campanita dispara el accionar de un órgano que se desprende de todo el accionar orgánico, ¿no? Digo, Lacan lo piensa así también en la psicosomática. Y viene diciendo algo, ¿no? Digo, que hay algo que el perro no puede hacer, ¿no? Y el perro lo que no puede hacer es interrogar el deseo del experimentador, ¿no? Si lo pudiera interrogar sería, si lo pudiera interrogar diría, che, vos, con esta campanita, no sé qué le diría, pero dejá de tocar la campanita y largá el churrasco, porque al inicio funcionaba bien, pero ahora ¿qué pretendés con la campanita sola? ¿No? Digo, bueno, le pongo una frase media graciosa, como si dijera interrogar el deseo del investigador, ¿no? Dice, bueno, el perro no puede interrogar ese deseo. Y diría, eh, esta es una lectura mía, como si dijera, ¿por qué compara la psicosomática si se va al esquema del arco reflejo, al esquema del estímulo condicionado de Pavlov, ¿no? Como si lo usara como ejemplo, ¿no? De el sujeto en tal grado de sofocación, podríamos decir, respecto de estos significantes, de esta demanda, de este otro, tesoro del significante en esa vertiente, que no puede interrogarlo. Interrogarlo, como cualquier pregunta, implica horadar el saber. ¿No? Digo, cuando alguien pregunta y alguien dice, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿No? Viene el momento de las preguntas, como decir, ¿qué me va a preguntar? ¿No? Como si interroga es horadar, perforar un saber. Y ahí es donde se localiza entonces el sujeto. Si lo compara con la experiencia de Pavlov, es porque mi lectura, y no la mía sola, digo, ¿no? Intenta ubicar ese efecto del sujeto, ¿no? Ese efecto de aplastamiento, sofocación o de no aparición, de no emergencia del sujeto, ¿sí? Por ahí podemos pensar entonces en lo aplastante del campo del otro en alguna vertiente que podría ser el goce del otro, ¿no? El goce fálico, ¿no? Digo, podría ser distintas formas de pensar. Dice, cuando articulamos así la experiencia pavloviana, descubrimos en efecto que tiene un interés fundamental. Permite situar lo que debe concebirse en el efecto psicosomático. Hasta me atrevería a formular que cuando no hay intervalo entre S1 y S2, cuando el primer par de significantes se solidifica, se holofrasea, obtenemos el modelo de toda una serie de casos. Si bien hay que advertir que el sujeto no ocupa el mismo lugar en cada caso. Y esa serie de casos sirve como ejemplo, después habla de Manoni y toma un ejemplo de Manoni, y esa serie de casos que pone lo va desarrollando como la debilidad mental, la psicosis. Lacan hablamos del seminario 3 antes, en el seminario 3 habla de la holofrase, ¿no? Digo, como característico de la psicosis, ¿no? Entonces son elementos donde va ubicando un sujeto que no tiene el recurso de la representación entre significantes en determinados gradientes. En la psicosis diríamos hubo una no inscripción inaugural, ¿no? La del significante nombre del padre, que entonces no es que en la cadena hay algo holofraseado, sino que lo característico de la cadena es la holofrase, ¿no? Digamos, en toda la cadena en la psicosis, ¿no? Podríamos mencionarlo así. Bien. Última, ahí como un punto y aparte, ¿sí? Digo, me permito hacerlo así, como un punto y aparte, porque no querría no mencionar nada de los círculos, ¿no? Digo, la articulación que hace en la página 248, ahí donde habla del yo, del yo placer, del placer y del displacer, ¿no? Diríamos, porque quiero introducir un concepto, y ese concepto es justamente el punto de corte, lo que hace corte, y es la pulsión. ¿Sí? Digo, quiero mencionar ese concepto que ustedes, que ya lo viene trabajando de la clase, bueno, lo viene trabajando en este seminario, pero digo,
en la clase anterior lo mencioné mucho, ¿no? Digo, cuando habla del representante representativo, ¿no? Viene trabajando en las clases anteriores el, el concepto de la pulsión. A ver, lo mencionaría de la siguiente manera. Todo este esquema y estos círculos que hace ahí Lacan, Lacan intenta establecer o intenta subrayar el lugar del displacer, ¿sí? El lugar del displacer, por eso señala el Lust y el Unlust, el lugar del displacer, pero no como complemento del placer, ¿sí? Diría, porque uno puede decir, sí, claro, no se puede todo, ¿no? Y podemos hacer esa articulación, pero digo, no le interesa, digo, no va en la dirección de señalar el punto en donde si hay placer, hay una cuota de displacer, porque no se alcanzó el placer, diríamos, ¿no? Sino que lo que le interesa a él señalar es justamente el punto de un imposible, ¿sí? Él dice, del lado del placer hay objetos, para el placer hay objetos, ¿sí? Hay objetos que son objetos de placer, se puede poner ahí lo que se quiera, pero hay objetos del placer. El lado del displacer hay un objeto. En el lado del displacer podríamos ubicar la invención de Lacan, el objeto A, ¿sí? Y el sujeto, no hay forma de que no tenga relación con el displacer. ¿Sí? Podríamos mencionarlo de esta manera. ¿Por qué? A ver, fui por la versión más cortita. Intentaba como construir un parrafito, ahora en todo caso lo abrimos y lo conversamos un poco, pero intento señalar justamente como una construcción, podríamos decir, la construcción epistemológica de Lacan, podríamos mencionarlo así, ¿no? ¿Y cuál sería? Que la no complementariedad, ¿sí? Tan trabajado el año pasado en el seminario 10, ¿sí? Cuando trabajábamos justamente el objeto, ¿no? La no complementariedad, el sujeto que ya se afanísico entre los significantes, ¿sí? Está causado por este objeto, ¿sí? Que escapa a toda dimensión de placer. ¿Sí? Digo, lo podríamos mencionar así, ¿no? Digo, ese objeto, si en el momento de explicarlo representa algo, ¿no? Digo, representa justamente el punto de vacío causal en la estructura. ¿Sí? Por eso, por ahí podríamos decir, claro, por eso la fórmula de el fantasma articula al sujeto con ese objeto, ¿no? El sujeto barrado los ancha, ¿no? Digo, podríamos decir, pero más allá de la fórmula, ¿no? Pero digo, lo que queda expresado en la fórmula es esa relación entre el sujeto siempre afanísico entre los significantes en relación a un objeto que no puede ser coagulado en ningún objeto, podríamos mencionar así, porque no es ningún objeto sensible, ¿no? Digo, no es ningún objeto sensible. Objeto sensible me refiero de los que se aprenden, ¿no? De los que se pueden asir, de los que se pueden agarrar. No es ningún objeto sensible, con lo cual no hay ninguna localización externa, podríamos mencionar, ¿no? Digo, por eso lo propongo, digo, como dice Lacan, es el objeto causa de deseo, ¿sí? ¿Dónde obtenemos ese objeto causa de deseo? ¿Dónde obtenemos? O, diríamos, en este desarrollo que va haciendo Lacan, hay una pregunta que le hace Mustafa Safwan en esta clase, y que le dice, siempre tengo dificultades para captar la diferencia entre el objeto en la pulsión y el objeto en el deseo. Ahora que se trata de la diferencia entre eso y del objeto en la pulsión, pierdo el hilo, ¿no? Le dice Safwan. Invito a que vean la misma pregunta o muy parecida en la página 191,
no digo, que es la pregunta que le hace, si no me equivoco, Miller. Eh, a ver, la dejo formulada. Sí, Miller. Miller, ¿no? Miller, gracias. Que le dice, la pregunta se refiere a la relación de la pulsión con lo real y las diferencias entre el objeto de la pulsión, el del fantasma y el del deseo. Recorran, ya por ahí ya lo trabajaron acá, pero recorran, lean en tándem esas dos preguntas, porque diríamos, bueno, qué lindo, ¿no? ¿Qué estará expresando Lacan en el seminario que no le terminan de entender? ¿No? Digo, cabe la pregunta, porque hay algo ahí que no queda claro. Entonces diríamos, yo lo diría así. Bueno, Lacan en su explicación va por la vía del amor, ¿no? En la pregunta que le hace Miller, acá también, ¿no? Acá también en los esquemas de Euler también va por la vía del amor, porque dice el ich, ¿no? El yo va por la vía del amor, ahí donde trata de hacer uno, ¿no? Entonces, Lacan intenta instalar aquello que no hace uno, aquello que no importa por dónde armemos la partición, no hace uno, y eso es fundamental para la constitución, diríamos, del sujeto desiderativo, del sujeto deseante. Digo, fundamental para qué? Para pensar qué dirección, desde qué lugar pensamos una dirección de la cura. Es como el fundamento y el estatuto ético, podríamos decir, ¿no? Es un objeto que no es una falta, exactamente. Lacan en algún momento dice que hizo mal en llamarlo objeto, que lo tendría que haber llamado a secas el A, ¿no? Porque llamar objeto y hay que aclarar que no es un objeto, entonces se lo tendría que haber llamado el A y punto. Bien. A ver, última cuestión que digo entonces. Bueno, acá dice, los objetos que están en el campo del Lust, dicen en la respuesta, ¿no? Tienen una relación tan fundamentalmente narcisista con el sujeto que a fin de cuentas el misterio de la presunta regresión del amor en la identificación tiene su razón de ser en la simetría de los dos campos que les designé como Lust y Lust-Ich, ¿no? El yo placer, el placer y el yo placer, ¿no? Como tratar de localizar eso, diríamos, y que sea puro placer. Lo que va a decir, lo que podríamos decir, bueno, esa sería la confusión del objeto en el amor, ¿no? Podríamos señalar. Hay, y dice un poquito más en eso mismo, ¿no? Dice, no es que el deseo se enganche al objeto de la pulsión, sino que el deseo le da vuelta en la medida en que es actuado en la pulsión. Pero no es forzoso que todo deseo sea actuado en la pulsión. Hay también deseos vacíos, deseos locos, que parten de que no se trata más que del deseo, por ejemplo, de algo que le han prohibido. Porque se lo han prohibido durante cierto tiempo, no puede evitar pensar en ello, ¿sí? Entonces hace como distintos estatutos que casi diríamos entre el objeto de deseo y por ahí diríamos, bueno, el anhelo. En otro momento Lacan habla del anhelo para diferenciar anhelo y deseo, ¿no? Cerraría con esto. Entre el objeto de la pulsión y el objeto del deseo hay una comunidad topológica, ¿sí? El objeto de la pulsión es ese punto de vacío que se localiza en el otro, ¿sí? Pensemos justamente en el vel de la alienación y lo que viene de la separación que cae en la lúnula, acá donde pone el displacer, en alienación-separación, uno podría poner ahí el objeto A, ¿no? Ese sería el efecto de corte en relación al campo del otro. No en vano, Lacan escribe la pulsión como el sujeto en relación, Losange, en relación a la demanda del otro. ¿Sí? Los dejo con una pregunta para abrir el juego, ¿eh? ¿Cómo podría pensarse la pulsión, el sujeto en la pulsión, ¿no? En el campo de las afecciones psicosomáticas, ¿sí? Ahí en donde parecería que no se establece ese efecto de corte, ¿sí? Digo, ahí donde yace donde yace holofrásico, ¿no? Digo, ya para usar ese término, ¿sí? La pregunta también es para mí, porque la inventé recién.
Bueno. Bueno, ¿parece, Estela, si abrimos preguntas? Sí, Yo por el tiempo, perfecto. yo puedo Muchas seguir gracias. y... Ante todo me olvidé de poner tu mail, así que recordame tu mail. A damianelopez@yahoo.com.ar. A ver si lo escribí bien. Damián López, perfecto. Ahí dejé el mail de Damián para Perfecto. consultas. Listo. Bueno, veamos a ver qué tenemos. Vos recién hablabas de las psicosomáticas, hace muchos años, para 15 tal vez. Yo estaba en el Pirobano. Estaba en un grupo trabajando las psicosomáticas y de ahí salió un trabajo donde las pensaba como fallas en el nudo, intervenciones posibles en función de dichas fallas. Pero bueno, estamos en el seminario 11, no nos vamos a meter con el nudo. Pero la pregunta que puede quedar es, como la próxima trabajarían transferencia e Graciela trabaja, interpretación, sí. Sí. sería cómo se sostendrían las intervenciones, recuperando lo que acá menciona, ¿no? ¿Cómo se sostendría una intervención, si sería viable la interpretación en las afecciones psicosomáticas? Y también que hay que, la pregunta que en un momento que Lacan dice, no sé si él saca o dónde, tal vez habría que pensar en alguna invención, ¿no? En la Si es conferencia posible. en Ginebra sobre el síntoma, Ah, hay ahí una, es, sí, Graciela, una en la invención del conferencia, inconsciente, exacto. exactamente, dice, tal vez, dice esto, tal vez Habría la que invención pensar, del inconsciente sirva para algo. Wow. sirva para algo, tal cual, la conferencia en Ginebra. Eh, Bueno, Graciela tenía la mano levantada por ahí. sí, perdón, Graciela, habilitate el micrófono. La próxima, de paso digo, es Graciela Steinberg, quien va a trabajar la clase de 19 de la interpretación a la transferencia. Ah, Sí, buenísimo. Graciela, dale. No, Estás estás muteada, ¿eh? muteada. A coro. Uno, dos, tres. Está muteada. Habiliten las imágenes, chicos, chicas, que es más lindo Gracias, hablar Silvia, mirando. por Hola, lo... ¿qué tal? Bueno, la próxima tengo que presentar yo. Así que yo trabajé muchos años en la cátedra de psicosomática y tenemos una publicación, muchos años. Y una de las cuestiones que yo pude ver es que si le pedís asociaciones, hay algo que pasa de lo real directo a al cuerpo. Hay algo que sucede en lo real que no se registra, así sea, no es que no pueden hablar de eso. Por ejemplo, sienten bronca o indignación y no lo registran, aparece como bronca, como algo, por ejemplo, bronca, y directamente se enferman. Si vos le pedís asociaciones respecto de eso, no aparecen asociaciones. Hay que trabajar sobre todo generando intervalo. Como está lo fraseado, no podés trabajar ni con el S1 ni con el S2. Tenés que generar intervalo y ya el dispositivo analítico, como genera intervalo, da lugar. En general se termina histerizando, el analizante trata de histerizar su afección y que devenga síntoma por amor al analista. Es complicado. Lo primero es que vayan registrando algún tipo de emoción o algo que dispara directo, va de lo real sin una mediación simbólica. Es decir, hay que aportar palabras ahí. Eso es lo que después de pero es difícil, ¿eh? Es difícil. No es moco de pavo eso. No, claro que no. Una mínima acotación, Graciela, es interesante lo que decís. Porque ahí, en lo que acaba de decir Graciela, hay una toma de posición clínica, ¿no? O forma de pensar la clínica. Claro. ¿No? Es como decir, la afección psicosomática, ¿es sintomatizable? O es una posición, es una toma de posición, o eso no es sintomatizable, lo que no quiere decir que pueda acontecer
otras cuestiones del orden de las formaciones del inconsciente, tal vez la formación del inconsciente sirva para algo, sin que por eso se sintomatice la afección psicosomática. Es como, digamos, es para trabajar mucho, y está muy buena tu intervención, porque para trabajar mucho de la clínica, digo, no se puede trabajar que no sea desde otro lugar, que no sea desde la clínica, porque teóricamente tenemos justificación para una cosa y para la otra, ¿no? Sí, el analizante promueve llevarlo al campo del Al campo síntoma. del No es que el síntoma. analista lo No, propone, lógico. ¿eh? No, pero por amor al, al analista, en transferencia, el analizante trata de encontrar como puede alguna significación. Pero yo pongo más el acento en que registre lo que le sucede que en la explicación que quiera dar a lo que registre eso. Está perfecto. Yo pongo el acento. Bueno, Y si Gracias. registra hay un corte, y si hay un corte claro, puede habilitarse una pregunta. ahí hay espacio, ahí generás Claro, espacio. Tenés que claro, generar espacio donde no hay. claro, Eso. exacto, sí, donde está la frase. Giselle Acuaro, el sujeto desde dentro de la cadena misma pregunta para saber qué tan literal es el significante. ¿Qué posibilidad de movimiento hay dentro de la cadena? Y Silvia, ¿qué pasa cuando el sujeto no quiere? Eso lo contestaste. Ajá. ¿Querés habilitar el micrófono, Grisel, y explicitarte un poco más en tu pregunta? ¿Dónde estás, Grisel? Acá estoy. Sí, Ah, sí. ahora está como descolgada del contexto y la Claro, verdad que sí, no me sí. acuerdo Perdón del... que Es seguí de largo, no inevitable. la leí, Grisel, mil disculpas. No, no hay Yo iba problema. No hay leyendo, problema. No, pero estaba pensando por, a ver, lo pensaba por esto de que el sujeto es la cadena, o sea, en esto de que está en la cadena del otro, aparece ahí desde la cadena, yo me lo imaginaba como hasta visualmente, desde la cadena misma preguntando, cuestionando la cadena, ¿no? Como rompiendo esa misma cadena en la que se sí, encuentra atrapado, digamos, ¿no? A sí, ver sí. qué posibilidades hay dentro de esa cadena de desplazarse, digamos. Algo de eso era lo que se me ocurría Sí. preguntar si lo estaba entendiendo bien. A ver si tomo lo que decís. No lo traduzco, ¿viste? Porque esa expresión de lo que vos querés decir es esto, no, eso es lo que vos decís, sería. ¿No? Pero lo tomo así, a ver, porque me hace pensar en lo siguiente. Bueno, yo lo tomo como que lo que vos señalás es una forma de mencionar que el inconsciente es el discurso del otro. ¿No? Digo, podría ser, ¿no? O que la cadena, ¿no? O que el tesoro, el sujeto es en el tesoro de los significantes del otro. Que la langue, como dice Lacan, o la lengua, como la traducimos, todo junto, como ese neologismo, es la lengua para cada uno. Esto como decir, no tiene otro significante más que los que le son provistos del campo del otro. Y tiene que hacer con eso. Y el Claro, no hacer es con sin eso, eso. pero no puede ser eso. Claro, por eso exactamente, porque diríamos, bueno, esa es la riqueza de, a veces es difícil, ¿no? El ejercicio de no pensar, diríamos, con una lógica binaria, ¿no? Entre lo bueno, lo bueno, lo malo, lo normal, lo patológico, lo ideal, lo no ideal, bueno, pero entendemos, pero si sale todo bien, ¿no? Y no, la lectura es de cómo se constituye el sujeto, y alienación-separación da cuenta de eso. Es, a ver, diríamos, lo auspicioso de eso sería, porque sin eso no habría como la segunda vuelta de la misma operación. Insisto en esto porque Lacan dice operación, alienación, separación, ¿no? Digo, en la diacronía de explicación es que se arma alienación, separación, ¿no? Pero digo, él lo piensa como una operación, ¿no? Digo, entonces diríamos, claro, es como señalar en dos tiempos lo que propicia en relación a lo que viene, podríamos decir, ¿no? Algo me hace pensar, como voy a estar hablando en el taller clínico de Tiquet Automatón, eh, me hace pensar en esa articulación, ¿no? Bueno, no hay Tiquet si no hay automatón, ¿no? Podríamos decir, y con la misma lógica no hay
no habría separación sin alienación, diríamos, ¿no? Digo, no habría metáfora sin metonimia, ¿no? Digo, en esa estructura. Y no es que una siempre se lleva los créditos negativos y el otro los positivos, ¿no? Y así a veces se transmite. Bien. No, al menos en el chat no hay más preguntas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, porque ya estamos en la hora. Ajá. Si no, ya vamos terminando. Bueno, habilitamos los micrófonos, te damos un fuerte abrazo, Damián. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por seguir participando, siga participando. Les cuento. Desde ya, claro que sí. Bueno, espero si decanta alguna intervención o pregunta por mail, con todo gusto. Bueno, sí, genial, que te lo escriban. Y otra cosa, quiero habilitar la despedida a Debbie. Debbie es la técnica que nos viene acompañando desde el año pasado. Hoy es la última vez. Debbie, ¿dónde andás? Así podés poner tu imagen. Ah, bueno, me ven la cara la mayoría. Así te ven la cara, sí. Ahí está Debbie. Quiero agradecerle enormemente a Debbie que nos viene acompañando toda la pandemia con estas dificultades con el Zoom, que sube las clases a Yahoo y que siempre está disponible y siempre atenta a nosotros. La va a reemplazar otra persona, ¿cómo es que se llama? ¿Dijiste? O Cintia o Laura, va a depender. Bueno, veremos. Así que le damos un fuerte aplauso también a Debbie y muchas gracias, Debbie, por acompañarnos. Excelente, Debbie, excelente. Sí, excelente. Excelente. Totalmente. Muy profesional. Muchas gracias. Jovencita, Muy pero bien. muy profesional. Muy Gracias, Debbie. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias. Gracias, Damián. A Gracias. ustedes, gente, muchas gracias. Muy cómodo este Gracias. espacio. Chao, chao. Chao. Chau. Gracias. Besos.